La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de esa ansiedad que se genera en los niños cuando tienen que separarse de sus progenitores, de sus padres, para ir a la guardería. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos hablando con una experta. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida después de muchísimo tiempo a la doctora Beatriz Antar. Ella es una destacada doctora en psicología clínica, prestigiosa profesional aquí en nuestro país. Gracias por estar aquí. Gracias, el gusto es mío, Alicia. Gracias a la producción y gracias también a tu compañía. Es tan agradable cuando hacen las preguntas, gracias. Pero es un placer preguntarle porque las respuestas son absolutamente útiles para la audiencia de padres que les ayuda para la crianza de los hijos. Bueno, nuestro tema es la ansiedad que se crea en los niños por la separación. Generalmente ocurre con los padres primerizos y normalmente cuando van a la guardería, ¿verdad? Por primera vez. Así mismo. La ansiedad por separación aparece alrededor del 8º mes de vida. Y se extiende hasta los 18 meses en que ya cambian algunos conceptos dentro de la cabecita del niño, ¿verdad? En donde la presencia de la mamá o del papá no desaparecen, porque al inicio ellos piensan que desaparece así, ¡puf!, desaparece y que luego vuelve a aparecer. No tienen la continuidad del objeto. Entonces el niño siente que mamá desapareció y no va a volver. Pero nosotros podemos ir creando la imagen para el niño de que mamá y papá siguen estando. Entonces, cuando está chiquito aún le decimos me voy y vuelvo. Y va entendiendo y va desarrollando ese concepto de mamá se va y vuelve. Papá se va y vuelve. Claro. Aquí está. Bueno, la primera separación, digamos que es el destete. Y después ya vendrían las siguientes. Pero veamos a través del material que preparó la producción de Padres al Día, ¿qué es la ansiedad por separación en los niños? ¿Qué es la ansiedad por separación? En niños, este tipo de trastorno se caracteriza por la aparición de miedo o ansiedad desproporcionados e inapropiados para su nivel de desarrollo por la separación de los padres. Estos niños se preocupan en exceso por la posible pérdida de alguno de sus padres, como algún daño, enfermedad o muerte. Normalmente se resisten a salir de casa, irse lejos a la escuela o cualquier otro lugar. No quieren estar solos en ningún momento, sino que desesperadamente quieren estar con sus progenitores. Bueno, entonces parto otra vez de que mamá y papá son los primeros que tienen que comenzar a equilibrar sus emociones para transmitir La sugerencia que yo suelo dar es, para situaciones así de separación, dejar en un lugar que uno no conoce, es ir con el niño y conocer el lugar. Antes ya. A mí me sirvió. El primero tuvimos sí un momento muy crítico que fuimos a vivir a otro país, entonces él tenía temor de que le íbamos a dejar, pobrecito. porque habíamos dejado a los abuelos, ¿verdad? Y todo lo que él conocía. Para el segundo ya me tomé la precaución de ir, estar con él una semana antes de que comiencen las clases, con 2 añitos y medio por ahí tenía. Claro, y hay que estar atentos también a que si se adaptan también, porque hay chicos que no se adaptan. Entonces hay que darle su tiempo de maduración también, ¿verdad? Sí, pero hay necesidad de dejar, ¿verdad? Sí. Entonces, buscar un buen lugar. Claro. Saber quiénes son los que están a cargo de ese lugar y ambientar del niño. Te puedo decir, funciona ir antes. Eso ya se ve, qué tipo de personas están dirigiendo el lugar, que te permiten ir antes de que comiencen a quedarse solitos o comiencen las clases. Entonces, conoce el patio, conoce la parte de juegos, conoce las aulas,
conoce a las tías porque se les dice tías, A las ¿verdad? tías, sí. Entonces después ya se quedan más tranquilos. Sí, ya se convierte en un ambiente familiar para ellos también, Exactamente. que es lo que se busca. Me dice, mi hijo me dice, mamá, ¿por qué todos lloran? Y digo, porque creen que mamá no va, que sus mamás no van a volver. Mamá, vos siempre volvés. Y era Mira, una cosita qué así de 2 años y medio. hermoso, qué lindo recuerdo. Funcionó y se quedó con las tías y después entró en la disciplina, ¿verdad? De los horarios y todo, pero mira cómo súper bien. Mira qué importante el trabajo que hacen ustedes. Si hubiésemos sabido nosotros lo primero que hacíamos, le dejábamos, nos escondíamos y salíamos, ¿verdad? No, porque eso nos decían que teníamos eso que genera hacer. más inseguridad. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, hablando de ansiedad, digamos, ¿cuáles son esos motivos que llevan a que el niño genere esa ansiedad? A través del siguiente material que preparó la producción de Padres al Día. Veamos. ¿Y por qué ansiedad por separación? Este tipo de trastorno puede desarrollarse después de un estrés vital, sobre todo una pérdida, por ejemplo, la muerte de la mascota de la familia, la enfermedad o muerte de algún familiar, un cambio de colegio o casa, un divorcio parental, una catástrofe que suponga periodos de separación de las figuras de apego, etc. En niños, es muy típico que este trastorno se manifieste justamente con otras enfermedades como la ansiedad generalizada y fobias específicas. O sea, que es un abanico de posibilidades de separación por muerte, por separación de los padres, la guardería, el destete que habíamos hablado. O sea, hay un universo. Sí. Pero ¿y cómo se manifiesta la ansiedad así, digamos? Generalizada, que le llaman. Generalizada en los niños, físicamente, digamos. Dolor de estómago, dolor de cabeza, generalmente hay, pero raro, no es generalmente, perdón, vómitos también, diarreas. Es que el niño se está enfrentando a una situación difícil. Es que se siente amenazado, ¿verdad? Exacto. Probablemente, si no fue su mascota, puede ser del vecino, ¿verdad? Si no fue, qué sé yo, una abuela, una tía, sabe que su primito está con tristeza porque la mamá ya no está, y cosas como esa. Entonces el niño va, como tiene mucha fantasía, generando esa fantasía de qué va a pasar conmigo si mamá desaparece, porque mamá, papá son su seguridad, ¿verdad? Puede ser abuela y abuelo, respeto mucho a los abuelos que crían, ¿verdad? Hijos, pero y ahora nos que hay referimos siempre a las personas que se hacen cargo. Y vamos a hablar de mamá y papá, ¿verdad? Para ellos son las personas que le dan seguridad, su soporte, quien le cuida. Un niño que está muy sobreprotegido, que un niño que no se expone a situaciones nuevas, que también suele sufrir mucho el momento de separarse, porque no sabe cómo defenderse, no sabe cómo actuar sobre ciertas situaciones. Por eso para mí la familia, con los primitos, los amigos, es tan importante que jueguen solos, bajo la observación de los adultos, y cuando entran en un conflicto, en un problemita, que ellos sepan manejar eso. Solamente intervenimos cuando tendríamos que intervenir cuando hay una agresión física, pero que resuelvan ellos los problemitas que tienen. Entonces va desarrollando esa parte psicosocial también, de tal manera que cuando se encuentra en una situación de conflicto, sabe cómo resolver con otra criatura, ¿verdad? Es lo que le va a pasar en la guardería, exacto, le va a pasar eso en la escuela, pero si siempre nosotros estamos protegiendo, no le estamos ayudando a madurar esa parte, a desarrollar esa habilidad emocional que hace falta, esa inteligencia emocional. La empatía con otros niños también, porque ahí comienzan a abrirse a otros niños, ¿verdad? También. Después hay, como decía, muy buen material realmente. Como decía, hay varios factores que intervienen para que el niño desarrolle. Puede que no tuvo problemas en la primera separación, pero cuando empieza a ir a la escuela como tal, desarrolla. Pero ahí hay que ver qué componentes tenemos. Puede ser que papá, mamá se hayan separado y entonces también a mí me pueden dejar de querer un día. Entonces el niño tiene esa idea. Por Dios, y tan pequeñitos tienen que comenzar a gestionar ya todos esos razonamientos, ¿verdad? Se necesita un apoyo psicológico generalmente cuando hay una situación como esa, ¿verdad? Pero al niño hay que hablarle con las verdades
que tenemos, no inventar cosas. Y acorde a su edad también, ¿verdad? Sí. Papá sí no está, pero papá te quiere. No Claro. hablar mal del papá. No, Por más de que le quieras estrujar, ¿verdad? Sí, por más que quiera hacer esto, el niño tiene derecho a tener un papá o el niño tiene derecho a tener una mamá. Y entonces... Claro, como suelen decir, por lo menos que me sirva para criarle a mi hijo. Por eso hay mujeres que hablan muy bien de su expareja o expareja masculina que hablan muy bien de su expareja femenina, ¿verdad? Y por la salud mental y emocional de esa criatura, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que saber que son factores que desarrollan esa inseguridad. Cuando van a separarse por un tiempo, ya sea por viaje, por ejemplo, una situación de viaje, es bueno hablar con el niño la verdad. También cuando el otro día escuché que alguien le mintió a un chico y le dijo, se fue de viaje por un abuelo que falleció. Sí. No se dice eso, se habla, se le prepara al niño para ver en la distancia por lo menos lo que sucede. Muy metido en la cultura paraguaya está eso de mentir sobre la muerte de las personas, de los seres queridos, y a personas mayores y todo. Nosotros tenemos que saber que el niño, aunque sea un niño, es un ser inteligente. Claro. Y va guardando en la memoria y va juntando todos los datos que le damos y un día hace el cruce. Hace su y ve composición que del lugar. Papá claro. mintió, mamá mintió y comienza la desconfianza. Si en esto me mintió, me estará mintiendo también en todas estas áreas. Claro. Y el niño siente eso, ¿verdad? Hay que ser coherentes entonces, Hay que ser coherente. ¿verdad? La ansiedad por separación se desarrolla en los niños, pero se puede superar y uno tiene que preparar la separación. Es lo que... Es lo ideal. Exacto. Ahí la sugerencia que tengo para ese momento de separación para la escuela es sí acompañarle unos días, lo que permite al colegio ir hablando, pero las bases ya se vino poniendo antes. Claro. Y después decir, bueno, vos podés seguir llorando, pero acá te vas a quedar y yo voy a volver. Generalmente yo uso relojes, así dibujos de relojes, para que el niño compare ese reloj que va así marcando la hora con aquel que está estático, ¿verdad? Para que cuando estén iguales yo voy a volver. Claro. Y el niño sabe que hay un horario y va entendiendo lo que es tiempo y va desarrollando ese concepto de tiempo de tal manera que le da seguridad. Porque ese reloj de la pared no se queda, viste que siempre va cambiando mismo. Y el niño va entendiendo que hay un tiempo para cada momento. Totalmente. Y 2, 3 días va a llorar y después va a entender. Pero es enseñarle disciplina también, claro. Es aprender disciplina y autogestionar su propia frustración, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, este tema entonces de la ansiedad por separación en niños es muy amplio. Es amplio. Y depende de cada niño, me imagino también. Así mismo, de la crianza, de los padres, del temperamento, la personalidad del niño y bueno, cada niño va generando unos factores así que los padres tienen que ver a qué se debe y modificar aquello en todo caso. Y ver las causas. Pero sí es bueno preparar al niño para esa separación y desde bebé se hace. Mamá va a la cocina nomás o va a la sala y el niño queda en una parte. Decir, me voy y vuelvo. Sí. Entonces de a poco va desarrollando el concepto de la separación. Bueno, nosotros también vamos a ir y volver. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida retornamos con Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de Beatriz Antar, destacada psicóloga clínica, bueno, estamos hablando sobre ese periodo un tanto difícil para los niños, que es la separación de los padres cuando van a la guardería. Nos estábamos comentando fuera de cámaras que a veces son las mismas parvularias las que te dicen, bueno, en otras épocas, ahora ya no, creo que están más preparadas, pero te decían, no, escondete nomás y después nomás le vamos a decir que te fuiste de viaje o que te fuiste a tal lugar o tal cosa. O sea, mucho desconocimiento a nivel psicológico, ¿verdad? Sí, y también tiene que ver un poco con esa cultura de, total, el niño no entiende mucho y vamos a engañarle nomás. ¿Qué no van a entender? Entiende más que nosotros. Muchísimo.
y es mejor decirle la verdad. Claro. Por eso vuelvo a sugerir, es mejor llevarle antes, mostrar el lugar, que ellos puedan entender dónde van a estar, Sí. con quiénes van a estar, si es posible ya que vean las maestras, vea a quién se tiene que dirigir si le pasa algo, qué sé yo, se Si quiere ir al ensució. baño, si quiere dormir, si quiere, Exacto. qué sé yo. Si le pasa algo, no encuentra su merienda o le duele algo, ¿a quién le tiene que hablar? Ella te va a cuidar mientras mamá vuelve, y le vamos explicando. Y el niño de a poco va entendiendo y le creas una seguridad de que no le estás abandonando. Claro. No es un abandono, no es una situación de no te quiero más y te quedas ahí. Pero mucho tiene que ver con la crianza, vuelvo a decir, porque hay padres que No usan habla las mucho, técnicas de los que usaban nuestros abuelos, Sí. ¿verdad? Si no me das un beso, no te quiero más. Si no me traes eso, no te quiero Todo más. condicionante. Pero la parte de condición es el amor. No te voy a querer más. Es Te voy a fortísimo el dejar de balde mensaje. acá. Yo suelo escuchar en el supermercado, así que le dicen, y te vas a quedar acá entonces, te vas a quedar de balde, te voy a dejar. Para un poco, no podemos decirle eso al niño. La cuestión es decirle exactamente qué es lo que va a suceder. Claro. Te estás portando mal, no vinimos para esto. Cosas bien claras, ¿verdad? Bien puntuales, qué es lo que quiero que modifique, pero no con esa amenaza de... no sé si me Claro, estoy sí, explicando. sí. De tal manera que el niño pueda también tener la seguridad de que si nosotros decimos así va a ser, que sea de esa manera. Entonces vamos creando ya esa seguridad del niño. Papá dijo que iba a volver, va a volver. Y el ejercicio porque del mi diálogo, que es papá importante, ¿verdad? me prometió, exactamente. Y la cuestión es hablar, Sí. preparar, decir lo que va a suceder. Sí. En los niños sufren mucho. Hay algo que sería bueno mencionar, los niños que se internan Sí. por alguna situación. Ahí también hay una situación de separación, el ambiente es nuevo, hay muchos exámenes médicos que hay que hacer. Si a hay nosotros tanta los mayores nos revisión. asustan, Sí. imagínese a un niño. Y hay enfermeros, enfermeras que muchas veces están tan acostumbrados con su labor que Sí. se olvidan que el niño tiene miedo a la aguja. Al piquete aquel, ¿verdad? Y en los olores característicos también de un centro Sí. sanitario, ya se siente el olor al alcohol, se siente el olor a un montón de químicos. Sí, es totalmente distinto a estar en casa. Claro. Y la situación de un ambiente de internación. Entonces, hablar con el niño, ir diciéndole, por más que el niño nos mire, llore, no entienda, nosotros tenemos que saber que ya va guardando la información. Claro. Y con la conducta que nosotros ponemos, él va a comprobar que O explicarle, mamá, papá no le están claro, dejando. o explicarle, esto es para tu bien, mira, te va a doler un poquitito, pero esto es para que te recuperes, pero explicarles, ¿verdad? Qué interesante ese tema. La parte de bien yo le describiría a Alicia. Más que decir porque bien. es otra vez es una palabra muy abstracta. amplia. Entonces no entiendo qué es lo que es bien. Claro, Entonces claro. esto es para que te pase el dolor o se arregle. Un lenguaje tu más dedito. asertivo, entonces. Exactamente, Ok. qué es lo que estamos buscando con la atención médica, esa internación. Mensajes con los claros, estudios. concretos y precisos. Exacto. No solamente decir te vas a sentir bien o es para que estés bien, para que estés mejor. Es amplio, es abstracto y no puede entender el chico qué necesidad tiene de estar ahí si él para su concepto se siente bien en casa. Claro, claro. Bueno, tenemos otro material que preparó Sí. la producción de Padres al Día. Habla cómo superar la etapa de la ansiedad por separación en los niños. Veamos. ¿Cómo superar la etapa de la ansiedad por separación en niños? Los pequeños deben adquirir una mayor seguridad, confianza plena en que sus padres van a volver al cabo de un corto espacio de tiempo y confiar en las nuevas personas que sus padres traen a sus vidas, como pueden ser nuevos cuidadores, profesores, etc. Nosotros los padres tenemos que ser firmes y no alargar la agonía del momento de la separación, ya que normalmente son momentos muy cortos, que incluso se pasan al cerrar la puerta de la casa o guardería. ¿Qué le pareció el material? Muy buen material, bien seleccionado y bien conciso lo Sí. que queremos cerrar, Posicionar, ¿verdad? Con el mensaje que queremos dar a los padres.
Esto es real, el niño no es que inventa y nosotros podemos hacer que se sobrelleve en menor tiempo y de la mejor manera. Es comunicarse, ponerse al nivel del niño. Me encanta esa imagen en donde hay una persona que se agachó, se arrodilló y se coloca al nivel de la altura de la vista del niño y pueden conversar y decir, es un tiempito, es un rato. Cuando los relojes estén así, yo ya voy a estar y cumplir. Hay padres que se olvidan o no tienen en cuenta que, qué sé yo, a las 5 o las 4:30 salen del colegio y ellos una hora después, fíjate todo el tiempo que estuvo y ver que ese niño solo, ¿verdad? Y ver que el compañerito ya se fue, el otro ya fue retirado, y él se queda solamente o ella se queda solamente con el portero. Sí. Lo que no vamos a cumplir, evitar decir. Tenemos que ver para cumplir. En prioridad tienen que estar nuestros hijos. Sí. Probablemente sería bueno que, y me encanta, hay un chico que estoy atendiendo, el padre renunció a un trabajo y él se va solamente tarde-noche, mientras la señora va mañana y tarde. Entonces él va al colegio. Supieron organizarse como familia. Y él se queda a la mañana, él cocina para el hijo, él está con el hijo y entonces le ayuda a crear esa confianza y ese vínculo para no dejar que otra persona le críe a esa criatura, le ayude a esa criatura. Y esa criatura está demasiado bien. Pero va a crecer estable emocionalmente, sí. Maravilloso. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Esta proveniente de Villarrica. Carolina pregunta lo siguiente. ¿Cómo debemos calmar la ansiedad en niños de 3 a 5 años que se quedan en las guarderías mientras sus padres trabajan? Vuelvo a decir, tenemos que trabajar antes. No trabajamos antes y entonces vamos a seguir hablando. Claro. Hablando, te voy a dejar, pero voy a volver, te prometo que voy a volver. Pero para poder crear esa confianza en el niño, yo tengo que cumplir en otras cosas. Sí, sí. Crear confianza emocional es mucho mejor, hablar con el niño. Sí. Si es que sigue llorando, tengo que revisar qué estoy haciendo mal. El niño que, por ejemplo, a la noche no puede dormir separado de sus padres, está teniendo un problema de algo inseguridad. No resuelto, ¿verdad? Sí, entonces yo tengo que empezar a trabajar aquello. A indagar. Sí. Cómo estoy dejando al niño en la pieza, etcétera, con qué luz le dejo todo oscuro. No, bueno, tengo que empezar a modificar aquello. Sí, Ese sí. niño es tan inseguro que no puede ni de noche, que una pared nos va a separar, no puede estar solo, mucho menos va a quedar en la escuela. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar su seguridad, cumpliendo lo que yo voy diciendo, porque para ellos la palabra de mamá y de papá es determinante. Ley. Es lo que mamá dijo y lo que papá dijo. Es lo que vale. Es lo que vale. Bueno, tenemos otra pregunta proveniente de Paraguarí. Javier pregunta lo siguiente. Mi hijo se inquieta demasiado al separarse de mí, al ir a la escuela o por hechos que aún no han ocurrido. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Conversar con él. Conversar y mostrarle que papá siempre está, pero que papá tiene que ir a trabajar. Un punto importante es mostrarle muchas veces dónde estamos trabajando, qué estamos haciendo. Yo creo que ya las empresas están abriendo más sus puertas. Sí, a las guarderías también, ¿verdad? Sí, que por lo menos hasta puede ser fuera del horario de trabajo de la persona, ir a mostrarle su lugar de trabajo, dónde papá está, dónde él suele estar mientras el niño está en la escuela. Mientras yo estoy acá, vos estás en la escuela. Yo estoy haciendo esto, porque después, a fin de mes, yo necesito tener una platita para pagar esto. Y claro. se le va detallando y va entendiendo que el trabajo de papá no es su diversión, no es un juego, es algo que está haciendo para papá. Solventar toda una familia, para apoyarles. Y el niño empieza a tener seguridad. La cuestión es conversar con los hijos. El diálogo. Y ahora, no dejarse también dominar por lo que los niños deciden. El niño decide llorar ya un mes,
algo está ocurriendo, buscar ayuda externa que es del psicólogo, ¿verdad? Claro. Pero por otro lado, conversar con ellos y en algún momento ser drásticos. Y estar Te atentos dejo. también a la manipulación, porque a veces Por hay eso. llantos que son manipuladores Por también, eso, ¿verdad? yo te dejo acá, Sí. aunque vos sigas llorando, yo te dejo porque estoy seguro que esta señora, que es la maestra, ella te va a cuidar, este te va a cuidar y vos no podés salir de acá. Y solamente yo te voy a venir a llevar, ninguna otra persona. Claro. Te calmas. Claro. Y el niño va adquiriendo seguridad con los otros compañeritos, con la maestra, pero si yo me muestro ansiosa, como estaba diciendo hace rato, si el papá es ansioso por la separación, entonces transmite también eso. Doctora, al ¿y usted niño. no tiene así un tutorial, no tiene tutoriales por internet o un mail al cual la gente pueda... Mail sí tengo, Sí. ¿verdad? ¿Podría darnos de sí, repente no hay para problema. O por WhatsApp también, ¿verdad? Creo Claro. que estaba apareciendo el número Sí, allí. para que puedan hacerle El consultas. mail es Sí. antarbetty@hotmail.com, ¿verdad? Ay, porque es tan Y útil y, no hay problema. y preguntas puntuales que le puedan hacer va a No ser hay de problema. mucha utilidad. Sí, pasa que nadie nos enseñó a ser padres, ¿verdad? cierto. Y a mí me ayudó ser mamá y ser psicóloga. Y también trabajar en un colegio y ver las diferentes conductas. Entonces, vamos a ver si un día puedo poner en un libro. Ay, lo que sería voy a maravilloso plasmar toda esa sapiencia Me y esa gustaría. sensibilidad que tiene la doctora Antar, porque hay muchos buenos profesionales, pero no todos tienen la sensibilidad que Gracias. tiene la doctora. Por eso yo Gracias. siempre me siento muy reconocida y muy privilegiada de tenerla acá en el programa. Gracias, doctora. Gracias. Y bueno, la música nos indica que llegamos al final de otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.